Señor rector, honorable senador, señor representante de la Secretaría de Educación, señores rectores, compañeros docentes, qué gusto poder tener la oportunidad nuevamente de intervenir como ponente en un foro en defensa de la educación técnica industrial. La ponencia le ha llamado presente y futuro de la educación técnica industrial, por una sencilla razón. Perdóname, creo que no está conectado el video, pero no funciona. Desde el año inmediatamente anterior viene celebrando unos foros, el foro de la educación media, la política pública de educación media como tránsito hacia la educación terciaria, y resulta que esa educación media tiene que aceptar que en el país existen diversas ofertas educativas de educación media, y una de ellas, sin duda, lo somos nosotros los institutos técnicos industriales. Tuvimos la fortuna con el señor rector de Pereira, José Daniel Ocampo, con la señora rectora de Soledad, Evelyn Navarro, y otras personas muy contadas, porque escasamente habían invitado entre 12 a 13 personas al Ministerio de Educación, estar el día 30 de mayo en la discusión de la versión 4 del documento de política pública de educación media como tránsito de modernización hacia la educación terciaria. Tuvimos la fortuna, digo yo, ¿por qué? Porque era un grupo supremamente reducido y en una mesa de esas tiene uno la oportunidad de participar, de hablar y de aportar. Y efectivamente así fue, ¿cierto, señor rector? Tuvimos la fortuna de hablar de primeros, y hablar de primeros tiene ciertas ventajas. Pudimos lograr de alguna manera inclinar que el debate se girara alrededor de la problemática que tenemos las instituciones de educación técnica. Lo que voy a tratar de reflejar el día de hoy es lo que encontramos allí, que nos genera una amplia preocupación, pero a la vez es un reto y es una oportunidad para mejorar. Y es una oportunidad para que nos organicemos, es una oportunidad para que miremos un futuro distinto de la educación técnica industrial y que luchemos por ese futuro distinto, como lo plantea el rector, como lo plantea la administración, porque tenemos que ser conscientes que la mejor educación que le puede ofertar a uno de los muchachos es la que lo prepara para el mundo del trabajo y lo prepara a la vez para el mundo de la universidad. ¿Qué encontramos nosotros? Pese a que en el foro de Pereira, quienes tuvieron la oportunidad de estar allí, y en las memorias, señor rector, yo les voy a dejar un documento que haga un análisis jurídico de la normatividad que rige nuestras instituciones para que quienes no hayan tenido la oportunidad de conocerlo lo puedan conocer. Demostramos que estamos plenamente vigentes, que existimos, que somos, pero lo más importante, que estamos ofertando una educación pública de calidad. Doctor Semen, lo invito a que haga una investigación. Tómese el trabajo de investigar en los colegios técnicos de todo el país industriales cuáles han sido los resultados de las pruebas. A ver, me atrevo a vaticinar que todas las instituciones estamos entregando resultados de muy alto y superior. Eso no es resultado de que seamos una mala oferta educativa, por el contrario, demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Que no las estamos haciendo totalmente bien, por unas razones sí, ahora lo voy a decir, pero que estamos ofertando una educación pública de calidad, lo estamos haciendo. No sé la experiencia de todos y cada uno de ustedes en sus regiones, pero mi colegio, con este problema de la cobertura educativa, nunca sufrimos por falta de cobertura. Al contrario, con el dolor del alma, tenemos que cerrarle la puerta a muchos muchachos que quieren ir a estudiar allá y no los podemos recibir porque no contamos con más espacio ni mayor número de docentes para poderlos atender. Entonces, encontramos lo siguiente: el Ministerio de Educación Nacional, en ese libro, versión 4, mira a los ITIS en unión de los demás colegios técnicos como son los INEN, los ITAS, los CAS, como una experiencia exitosa pasada.
Y si ustedes miran el documento así lo dice, palabras más, palabras menos. Y dice, pero miren lo que reconoce el ministerio, son propuestas educativas, son propuestas educativas desarrolladas enfocadas a formar competencias específicas para el trabajo. Nosotros, los colegios técnicos, desde antes que saliera la educación por competencia, lo veníamos haciendo y lo hemos seguido haciendo. Para responder al sector productivo en proceso de industrialización en décadas pasadas. Ese proceso de industrialización no ha cesado. Nuestro país sigue en proceso de desarrollo, sigue necesitando gente preparada para la industria. Por lo tanto, no hemos perdido vigencia, no hemos perdido la razón de ser. Seguimos siendo una educación que se necesita. Nos consideran como una experiencia exitosa. Ese es el término que utiliza el gobierno nacional. Dice, estas instituciones fueron exitosas. Yo diría que seguimos siéndolo. Desarrolladas en el pasado, y reconocen que nuestros egresados se vinculaban muy fácilmente en el mercado laboral y manifiestan lo siguiente. Los jóvenes, mire, estos son textualmente, lo copié del documento que tiene el Ministerio de Educación. Los jóvenes y sus familias valoraron de manera significativa este tipo de formación y sirvieron de ejemplo a otras instituciones, porque les estamos dando esa formación integral. Les estamos dando competencias, porque no solamente les enseñamos el saber, sino el saber hacer. Nos podemos dar el lujo de en matemáticas enseñar que hay que aprender a medir y que hay mediciones, pero también las podemos demostrar de manera práctica en un taller de mecánica, en un taller de electricidad, en un taller de industria de la madera, ¿cierto? Pero mire lo que pasó a raíz de lo bueno que somos nosotros y de lo bueno que es la modalidad técnico-industrial. Algunas instituciones se dieron cuenta de algo, miren, por el valor social de esta experiencia y por la mayor asignación de recursos, porque indudablemente formar un bachiller técnico-industrial es el doble de costo económico que el costo de un bachiller académico. Entonces, muchas instituciones creyeron coger el cielo a dos manos y dijeron, nos vamos a convertir en técnicas, aprovechando que la apertura que dejó el artículo 32 de la ley 115 de 1994, que habla de la famosa educación media técnica. Entonces, estas instituciones se convirtieron en instituciones técnicas, pero instituciones de media técnica. ¿Qué pasa? Que en el documento que está de educación pública, a renglón seguido decir que fuimos buenos porque nos miran como si ya no existiéramos, empiezan a descubrir, empiezan a mostrar públicamente toda la problemática de la educación media técnica. Y ahí quiero ser claro, doctor Zenén Niño, quiero ser claro, compañeros maestros, quiero ser claro, señor representante de la Secretaría de Educación. No nos pueden confundir, ahí hay que aprender a deslindar lo que es la educación técnica y lo que es la educación media técnica. Estos problemas que aquí les voy a reflejar son problemas de la educación media técnica y no son en totalidad la problemática que nosotros poseemos. Miren, falta de infraestructura. Díganme en cuál de los industriales donde prestamos esta educación no nacimos con talleres. Teníamos talleres, teníamos maquinaria, teníamos docentes para la parte técnica. En cambio, estos colegios dijeron, nos vamos a volver colegios electrónicos sin tener un cautín, sin tener una resistencia y sin tener un multiprobador, por decir algo. Y se volvieron colegios en media electrónica. Son colegios, disculpen, son colegios que no tienen dotación, indudablemente porque nacieron mirando esa posibilidad de recibir recursos, pero sin planificación, sin un estudio de mercado, sin un estudio de factibilidad, nacieron y por lo tanto pues no tienen dotación, mucho menos van a tener equipamiento, porque surgieron después de su creación. Hay una gran diferencia, señor
representantes de Secretaría de Educación, señores rectores, compañeros, entre la media técnica y nosotros. Ellos se vuelven media técnica ya existiendo como académicos. Mientras que nosotros, antes de nacer, nacimos con toda la infraestructura y todos los recursos para poder prestar una educación técnica industrial. Obvio que tienen problemas en la formación de docentes. Alguien me irá a decir, de pronto alguien me puede refutar, me dice, hombre, pero los colegios técnicos industriales también, porque recibieron bachilleres egresados de la misma institución. Pero hoy me atrevo a formular una tesis aquí, que de pronto no la dije en Pereira, no la he dicho en otro espacio, pero me atrevo a decirla. El Estatuto Docente 2277 del 79 nos profesionalizó y nos incluyó en el régimen de carrera, y tenemos carrera docente. Yo soy un docente de área técnica, enseño electricidad en el Instituto Técnico Industrial de la Ciudad de Pasto y soy profesionalizado por la asimilación del Estatuto 2277 del 79 y soy todo un profesional. Mi idoneidad reemplaza lo que no estudié en una universidad para formarme como docente. Pero además de eso me obligaban a hacer cursos de capacitación para ascenso y demás. Tenemos esa formación. El doctor Zener Niño, que sabe, como parte del FECODE, que fue que la capacitación anteriormente nos permitía complementar ciertas deficiencias que teníamos de la parte formativa de la educación. Obviamente que los docentes de esos colegios no eran para mecánica, no eran para electrónica, no eran para electricidad, no eran para turismo, no eran para ninguna de las cosas que se han inventado, y por lo tanto entonces tienen problemas porque no cuentan con el recurso humano idóneo para eso. ¿Qué han tenido que hacer entonces? Buscar quién lo tiene, y ahí es donde nace la famosa articulación con el SENA. El SENA tiene que llegar a complementarlos a ellos porque no tienen con qué. Pregunto yo, ¿será que un colegio técnico como el nuestro tiene que articularse con el SENA? No necesitamos, no lo necesitamos. Esa articulación puede venir como complemento, mas no como suplemento, que es distinto. Y si llegáramos para hacer una alianza estratégica y poderle ofrecer alguna cosa mejor al estudiante, pero no porque nos haga falta para poder desarrollar el currículo que tenemos establecido en nuestras instituciones educativas. Entonces, cuando hablan de articulación, quieren meternos en ese proceso a los institutos técnicos como si fuéramos de media técnica. Gran error. La Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencialmente un principio que se llama la igualdad material. Y la igualdad material significa que al diferente hay que darle un trato diferente, y eso respeta el derecho a la igualdad. Si nosotros por esencia somos distintos a la media técnica, no nos pueden medir con el mismo rasero de la media técnica. Aquí, honorable senador, nosotros necesitamos del apoyo de una legislación que nos blinde más positivamente. Hay una directiva ministerial, lo invito a revisar, que dice palabras más, palabras menos. A los INEM, a los ITAS, a los ITIS, a los CAS, la relación de media técnica de 1.7 deberá aplicársele una notoriamente inferior, siempre y cuando estas instituciones justifiquen ese trato diferente. ¿Cómo vamos a meter en un taller de mecánica a 40 estudiantes como en un salón de clase? Estamos poniendo en riesgo la vida del muchacho, estamos poniendo en riesgo la estabilidad laboral del docente, estamos poniendo en riesgo el patrimonio del Estado, porque cualquier accidente que pase se demanda al Estado. Entonces, por tanto, no se puede. Pero díganme ustedes si esos 20 niños que quieren estudiar mecánica no tienen derecho a un profesor. ¿Cierto que sí? O 2 estudiantes, así sea uno que quiera estudiar mecánica, necesita ese profesor. Y el Estado está en la obligación de responder frente a esa necesidad. En términos de calidad educativa, y esto es bien discutible, por eso en la charla cuando la iniciaba hoy me atreví a hacer una afirmación. Dice, en términos de calidad educativa, ha mostrado que por la formación técnica se rezaga la formación de competencias básicas generales. ¿Será eso cierto, compañeros? Si revisamos los resultados de la prueba, saber siempre estamos en alto y en superior. Pero me imagino que en Secretaría de Educación, señor supervisor, ustedes sí pueden haber hecho un estudio
y muchos colegios de media técnica sí están en bajo o en básico. Están en nivel básico porque no tienen la formación de competencias. Nosotros sí formamos en competencias. Y por eso me atrevo a decir de que esta visión no es ni se compadece con lo que somos en la realidad los institutos técnicos industriales. Esta visión está enfocada hacia la media técnica, porque no responden, están fallando, evidentemente. Ellos plantean, el ministerio plantea, el resultado son jóvenes con insuficiente capital académico para continuar estudios en la posmedia y con competencias específicas que quedan obsoletas en el mercado laboral por la cualificación. Yo estoy seguro que cualquiera de nuestros egresados en el país va a una empresa y los recibe, porque tiene capacidad. Alguna vez, doctor Senén, compañeros maestros, compañeros secretarios de la Secretaría de Educación, tuve la oportunidad de conocer un consultor de la OEA, que fue exalumno de la institución donde yo presto mis servicios, y él nos decía que la educación que él había recibido con los curas salesianos en esa época había sido la base fundamental para haber llegado a donde él ha llegado, porque le dieron las bases, y decía, así yo no hubiera visto un taladro de tal especificación, por lo menos teóricamente sabía cómo funciona, para qué sirve, qué tipo de labor hay que hacer con él, y eso me permitió siempre acceder más fácil a la actividad laboral. Y nosotros formamos. Y aquí viene lo que le decía a usted, doctor Senén, en la mesa un ratico informalmente. Obvio que tenemos problemas ahorita de tecnología, pero porque nos quitaron los recursos que naturalmente le pertenecían a los institutos técnicos y a escuelas industriales. La ley 21, artículos 7, 8, 9, 10 y 11, para los que no saben, está vigente. Y por lo tanto, de los recursos de ley 21 se le tiene que dotar a las instituciones para mantenimiento de los talleres, para compra de maquinaria, adecuación de planta física y compra de equipos y herramientas. Si nos dieran eso que nos pertenece y que por hacer política lo han desviado para la media técnica, seguramente que nuestras instituciones serían las mejores instituciones que hay en el país, porque podríamos enseñar una educación de calidad. Yo creo, señor senador, representantes de la Secretaría de Educación, compañeros rectores, compañeros maestros, tenemos que iniciar una gesta, una lucha decidida a que esos recursos de ley 21 se destinen, se canalicen en los institutos técnicos industriales. Que le den a los demás no nos oponemos, pero primero que nos atiendan a quienes somos los beneficiarios naturales de ese tipo de ley. Sigue diciendo el Ministerio en el libro de Política Pública, como carecen de recursos y personal para concretar la oferta, han utilizado la estrategia de la articulación para tener un currículo específico y una trayectoria laboral para el estudiante. Pregunto, donde no haya ido el SENA, ¿no hemos podido cumplir con nuestro trabajo? Lo hacemos bien. ¿Que nos faltan cosas? Seguro que sí. ¿Que tenemos que revisar lo que estamos haciendo? Seguro que sí. Pero no somos una mala oferta educativa, por lo tanto no podemos permitir que en ese proceso de formación de política pública nos desaparezcan, y nos desaparezcan por vías de hecho. Que siga la media técnica, no me opongo, que siga la media académica, pero que siga también la educación técnica para los que quieren ese tipo de educación. Es un derecho que lo consagra la Constitución Política, honorable senador. El derecho a la educación es inalienable, y si yo quiero estudiar educación técnica, la Constitución me garantiza que pueda escoger el tipo de educación y formación que yo deseo. Los padres tienen el derecho a escoger el tipo de educación que sus hijos necesitan. Por lo tanto, no podemos permitir que la política de un funcionario nos desaparezca por vías de hecho. Y entonces me permito plantear lo siguiente: en ese futuro, hablemos de una realidad. Nosotros existimos, somos una oferta de educación que existe en el momento y somos pertinentes, con resultados de calidad medible, notoriamente superiores a cualquier otra institución de educación media técnica.
Y los invito, reto, a que hagamos ese ejercicio en cada una de nuestras regiones. Miremos los resultados de la prueba, saber y lo verá. Cómo se demuestra de manera real y fehaciente que nosotros hacemos una buena labor y estamos ofertando una buena educación media. Tenemos otra ventaja. Contamos con un marco constitucional y jurídico que nos protege. Contamos con una infraestructura porque tenemos talleres, tenemos planta física adecuada para formar en competencias y tenemos además personal idóneo para la formación de competencias específicas, generales y básicas. Y aquí necesitamos otra ayuda, senador. ¿Cuánto hace que está planteada la meritocracia? ¿Cuánto hace que se vienen formulando los famosos concursos públicos para acceder a los cargos de educadores? Hasta ahora, con 5 concursos creo que ha habido en el país hasta ahora, ¿cierto? Aproximadamente. No han convocado, señor senador, la primera plaza de educación técnica. Si al profesor de la institución de Chiquinquirá se le enferma, se le pensiona, el profesor de mecánica no tiene cómo reemplazarlo porque no se ha convocado la plaza. Entonces nos están acabando por inanición, nos están acabando por sustracción de materia. Necesitamos que desde el Congreso, desde las Secretarías de Educación, desde nosotros, desde la base, podamos solicitar que se haga el concurso de plazas técnicas para dotar los colegios técnicos industriales en el país. Además, como abogado que soy, como persona que creo que en el sistema de derecho, a pesar de las múltiples dificultades que tenga, las leyes están, las herramientas jurídicas existen y las acciones se pueden adelantar, me atrevo a proponer que se adelanten acciones de tipo legal para garantizar la asignación de recursos económicos para la dotación de equipos y demás. Intentemos una acción de cumplimiento. Intentemos una acción de tutela, intentemos derechos de petición, pero todo el mundo organizado, enfoquemos hacia el mismo lado para que tratemos de conseguir un clima, una opinión nacional de que necesitamos que nos presten atención, que nos den lo necesario para poder trabajar. La Constitución Política dice en el artículo 25 que todos ustedes tienen derecho al trabajo, pero el trabajo no es un regalo, es un derecho que se debe ejercer en condiciones dignas y justas. Y no hay dignidad ni justicia cuando no tenemos con qué trabajar. Cuando me piden resultados y no me dan con qué trabajar. Cuando me piden que prepare mejor al estudiante y no me dan las herramientas ni los recursos para poderlo hacer. Por lo tanto, entonces, necesitamos apoyo, necesitamos compromiso, pero sobre todo, señores, necesitamos decisión. De aquí, de este encuentro, ya de lo que hablamos en Pereira, lo que vamos a hacer acá, tenemos que salir con la decisión que vamos a actuar. Nos vamos a organizar y vamos a sacar adelante esto. Vamos a soñar que este país sea mejor. Necesitamos adecuar la infraestructura que a veces se nos está cayendo, porque nos dan ayuditas, unos computadores de Compumás que no le pueden meter sin unas cosas básicas, pero no nos dan un torno que necesitamos, no nos dan una fresadora, no nos dan una pulidora, no nos dan los equipos de tecnología avanzada para poder prestar una mejor enseñanza. Lo que le decía al senador que nos puede colaborar, nosotros también hay que hacerlo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es la comisión, el ente nacional encargado de hacer la convocatoria de concursos públicos. Por lo tanto, es a ellos a quienes les tenemos que exigir la convocatoria de las plazas técnicas en todos los departamentos de Colombia donde haya colegios técnicos, para reemplazar esos maestros que se murieron, para reemplazar esos maestros que se pensionaron, para reemplazar esos maestros que equivocadamente, en un mal manejo administrativo, mirando que su perfil decía licenciado en sociales, lo mandaron, lo sacaron del taller de mecánica y lo mandaron a un aula a dictar sociales, sin tener en cuenta la primacía de la realidad, sino basados en la formalidad de que aparece como licenciado en sociales, por decir algo, para profesionalizarse.
Se debe gestionar ante el Ministerio de Educación la conformación de una mesa técnica de trabajo. Miren, les decía a ustedes, el doctor José Daniel Ocampo, Evelyn Navarro y mi persona somos unos privilegiados porque nos dieron la oportunidad de hablar en el ministerio. Pero necesitamos que nos escuchen a Soledad, que escuchen a Chiquinquirá, que escuchen a Villavicencio, que escuchen a Santa Rosa, a Popayán, a todos que nos escuchen. Y que si reglamentan el artículo 208 que nos protege, que ese reglamento nazca de nosotros, con la participación de nosotros, y no que lo hagan desde un escritorio pensando en la media técnica, desconociendo que no somos eso. ¿Estamos? Entonces necesitamos que una de las tareas sea insistir, llenar de derechos de petición el ministerio, de que nos convoquen una mesa para discutir sobre la educación técnica, para reglamentar el artículo 208, para mirar lo que venimos haciendo en el quehacer pedagógico, para revisar el diseño curricular si es necesario, pero que nos permitan a nosotros, que conocemos nuestros colegios, lo que hacemos todos los días, tomar parte en esa decisión. Hay que hacer respetar, yo ya les di a ustedes el número de la directiva, hay que hacer respetar la directiva que flexibiliza la implementación de la media técnica. Y es fácil demostrar, demuéstrenle a un secretario, dígale a un secretario de Educación que autorice meter 40 estudiantes en un taller de industria de la madera, un taller de mecánica, y que él asuma el compromiso si pasa algún accidente. Que él asuma el compromiso de responderle a ese padre de familia por el accidente y la pérdida de un miembro a su hijo, por decir algo. No lo hace. ¿Dónde está el acto administrativo? ¿Y será que el taller no es un espacio educativo? Señor supervisor, ¿cierto que sí? Es un espacio educativo. No se llama aula de clase, pero es un espacio educativo donde hay alumnos, y esos alumnos, en respuesta a la educación del Estado, tienen que tener un maestro allí trabajando. Que nos respeten lo que somos, nuestra esencia, que no nos lleven por vías de hecho a lo que no nos corresponde. Igualmente llamo a todos mis compañeros con el debido respeto, con el cariño que me puede nacer como docente de área técnica, que también tenemos que estar dispuestos a revisar lo que hacemos. Porque tampoco podemos ser tan ilusos de decir que todo lo estamos haciendo a las mil maravillas. Tenemos dificultades y tendríamos que estar comprometidos, si logramos que esto cambie, a sentarnos a revisar. Para eso es la mesa técnica, para que nos digan, en esto creemos que hay que cambiar, listo, venga, déjenos estudiar cómo y hacemos una propuesta. ¿Listo? Y por último, que es la propuesta que venimos trabajando con el doctor José Daniel Ocampo. Los dos venimos, no nos hemos perdido comunicación desde que estuvimos en Pereira, y hemos venido en constante comunicación. Y hoy la propuesta que le traemos a ustedes, compañeros, es que necesitamos asociarnos. La unidad hace la fuerza, la unidad abre espacios, pero lo que es más correcto es que si somos una sola institución, difícilmente nos prestan atención. Constituidos como un organismo, como un ente jurídico, tenemos mayor fuerza de ser escuchados y tenemos mayor posibilidad de convertirnos en unos interlocutores válidos con el Ministerio de Educación para que consigamos las cosas. Entonces la invitación para todos ustedes, y en especial es para los señores rectores, que son quienes que tienen que jalonar esto, que se haga la asociación y que esa asociación asuma la tarea de defender la modalidad educativa técnico-industrial en procura de que ésta siga siendo una de las ofertas de educación media del país y de las que le sirven realmente al desarrollo del pueblo colombiano, que necesita educación de calidad.